Hola a todos, soy la doctora Zaira Sarmiento Carrasco. A continuación, hablaremos de un tema especial en relación a nuestras pacientes con esclerosis múltiple. Como neurólogos, debido a la relación estrecha de los sistemas neuroendocrino-inmunológicos, en ocasiones es necesario tratar de manera conjunta con otras especialidades. El embarazo es una etapa biológica y exclusiva en la vida de una mujer, llena de cambios físicos y psicológicos que modulan el curso de algunas enfermedades e implican modificaciones al tratamiento. La esclerosis múltiple no es la excepción. Al día de hoy, conocemos los puntos importantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, desmielinizante, neurodegenerativa, con un curso impredecible y heterogeneidad sustancial, que afecta principalmente al adulto joven y mujer. Los datos epidemiológicos más actuales en nuestro país están publicados en el Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple de 2022. Tenemos una prevalencia de 15 por 100.000 habitantes, una edad promedio al diagnóstico de 28 a 32 años. El 80% son mujeres y el 90% tiene esclerosis múltiple remitente recurrente. Debido a esto, la esclerosis múltiple se vuelve una condición en la que es imposible no hablar de planificación familiar y embarazo. En México ocupamos en Latinoamérica el primer lugar en embarazos no planeados, el segundo lugar a nivel mundial y el 48% de las mujeres no usan ningún método de planificación familiar. Tenemos una gran labor. En México, el 67% de mujeres mexicanas se embarazan, pero solamente el 20% de mujeres con esclerosis múltiple se embarazan. De estas, el 90% tiene esclerosis múltiple remitente recurrente. 40% tienen de 29 a 32 años. Solamente el 30% seguirá teniendo hijos. El 20 a 30% tiene riesgo de un brote durante el embarazo. 12 a 39% durante el puerperio. Afortunadamente, menos del 10% son brotes severos. Se realizó una encuesta en un centro de esclerosis múltiple en 2017 para valorar la perspectiva del paciente sobre el método de planificación familiar y esclerosis múltiple. Al final se determinó que se desconoce si la terapia modificadora de la enfermedad presenta un riesgo teratogénico y esto es independientemente del sexo. Y también se determinó que las personas ocupan Internet y con menor frecuencia la información de su neurólogo para igualar el conocimiento acerca del método de planificación familiar y esclerosis. Por lo tanto, debido a estos datos generales, es importante recordar algunas consideraciones en embarazo y lactancia en esta enfermedad. En relación a los efectos inmunomoduladores, en la patogenia de esclerosis múltiple, además de otras células del sistema inmunológico, participan los linfocitos Th1 y Th17 con efecto proinflamatorio y Th2 con efecto antiinflamatorio. En personas sanas existe un equilibrio de estas células, pero en las personas con esclerosis múltiple hay un predominio de Th1 y Th17 en comparación con Th2. En mujeres sanas no embarazadas existe un equilibrio de Th1 y Th2 en todos los años reproductivos y en personas embarazadas hay un fenotipo de Th2 elevado y también una elevación de células B y T reguladoras con una disminución de astrocitos reactivos y microglia activada, mientras que en las personas nulíparas la microglia y los astrocitos se encuentran dentro de parámetros normales. En las mujeres nulíparas existen unos niveles de estrógenos fluctuantes a lo largo de todo el ciclo menstrual y en las embarazadas hay una elevación de estrógenos y disminuye en la etapa posparto. Además, también las hormonas como progesterona, cortisol y estradiol aumentan progresivamente durante los trimestres del embarazo, pero con mayor predominio en el tercer trimestre. Esto provoca un efecto inmunomodulador beneficioso para la esclerosis múltiple. Disminuyen las células proinflamatorias, las moléculas de adhesión y también las metaloproteinasas. En el embarazo también hay una elevación de células CD56 que durante la esclerosis múltiple normalmente están disminuidas. Hay una cifra constante de los sistemas del complemento C3, C4, C5 que ayudan a combatir contra agentes patógenos, pero desafortunadamente en el posparto todos estos cambios beneficiosos se van perdiendo. El sistema del complemento funciona como biomarcador en la esclerosis múltiple para respuesta al tratamiento y actividad de la enfermedad. Este grupo de proteínas se encargan de la apoptosis de los oligodendrocitos, de la desmielinización y de la degeneración axonal. En la esclerosis múltiple están elevadas
y en las personas embarazadas se encuentran dentro de parámetros normales. En general, podemos verlo así. El embarazo es una etapa constante de tolerancia inmunológica y también es antiinflamatoria. Por lo tanto, modula el curso de algunas enfermedades autoinmunes o infecciosas, pero la dirección y la magnitud sobre el efecto de estas enfermedades puede variar, mientras que la esclerosis múltiple es un estado proinmunitario y proinflamatorio constante. La tasa de recaídas en la esclerosis múltiple a lo largo del embarazo disminuye, sobre todo en el tercer trimestre, que lo hace hasta en un 80%, pero en el periodo posparto se eleva en ese mismo porcentaje. Cuando tenemos nosotros a una paciente en la etapa de preconcepción y que está en edad reproductiva, lo primero que tenemos que hacer es preguntar acerca del plan reproductivo, es decir, preguntarle a la paciente si tiene planes de quedar embarazada en el próximo año. Si aún no está lista, si no hay decisiones para formar una familia, entonces la consejería debe estar enfocada en utilizar un método de planificación familiar confiable. Si la paciente está planeando un embarazo, nuestra consejería debe estar enfocada a las vitaminas prenatales, suplementos de vitamina D, si debe suspender el tabaquismo y el alcoholismo, derivar a ginecología y hablar con ella acerca de los planes de parto y posparto para también nosotros saber qué tipo de terapia modificadora de la enfermedad utilizaremos. Acerca de los riesgos de heredabilidad, que es una pregunta muy constante en el consultorio, le podemos decir que un individuo tiene riesgo a lo largo de su vida de desarrollar esclerosis múltiple, de 0,1 a 0,2%, pero el riesgo de un individuo con un familiar afectado aumenta en proporción al grado de antecedentes genéticos. Por ejemplo, entre hermanos 3%, pero podemos observar que entre gemelos disigóticos 6%, mientras que en los monocigóticos se eleva hasta un 35%, a diferencia que en primos 1% y sobrinos 2%. La verdad es que fuera del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, hay al menos 200 variantes genéticas que contribuyen al riesgo de esclerosis múltiple. Para evaluar la actividad de su enfermedad, debemos comentarle que en el periodo de puerperio temprano puede existir un pico en la tasa de recaídas, pero también meses posteriores ese efecto es similar a la tasa anualizada de recaídas como estaba un año previo al embarazo. Hay factores predictores de recaídas. Los principales son las recaídas en el año previo al embarazo, el número de recaídas durante el embarazo y el EDSS previo al embarazo. Cuando nosotros en la etapa de preconcepción aconsejamos a una paciente suspender el medicamento antes de la concepción, nos basamos en los agentes farmacodinámicos, farmacocinéticos, de los agentes farmacológicos y también en las directrices de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos para asegurar la eliminación del producto antes de la concepción. Por ejemplo, en los interferones y en los acetatos de la tiramer no se amerita un periodo de lavado, pero en la teriflunomida sí, incluso un periodo de lavado acelerado con colistiramina. Los moduladores de esfingosina 1-fosfato es necesario 2 meses. Cladribina 6 meses y dimetilfumarato no amerita un periodo de lavado. Los anticuerpos monoclonales varían desde los 3 a los 6 meses. Y en las consideraciones del embarazo debemos tener en cuenta los brotes y las infecciones del tracto urinario, que tanto asintomáticas como sintomáticas son muy frecuentes y pueden provocar exacerbaciones. Debemos solicitar al menos un examen general de orina por trimestre. En segunda orden de frecuencia, las infecciones vaginales y hasta el 60% pueden ser asintomáticas. Respecto a la resonancia magnética, en el embarazo no está contraindicado en ningún momento, sin embargo, debe evitarse el gadolinio. En la lactancia es segura ya que menos de 0,1% de dosis de gadolinio ingresa a la leche materna. El tratamiento de los brotes en el embarazo no difiere de una mujer que no esté embarazada, sin embargo, supongo que es más conservador. En el primer trimestre es relativamente seguro, solamente se han publicado riesgo de 1,5 a 17% de paladar hendido. Y en el segundo y tercer trimestre es relativo porque hay una disminución o menos probable transferencia placentaria. Sin embargo, también en algunos casos se ha reportado riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer.
Cuando una embarazada en el primer trimestre se expone al medicamento con una terapia moderadamente efectiva y las recaídas en el embarazo son de bajo riesgo, debemos indicarle que se debe suspender acetato de glatiramer, interferón beta, dimetilfumarato y teriflunomida sin ningún seguimiento adicional, excepto para teriflunomida, que solicitaríamos el screening para malformaciones fetales, parto pretérmino o bajo peso al nacer. Cuando se trata de una terapia altamente efectiva y las recaídas en el embarazo son de alto riesgo, si está con fingolimod hay que suspenderlo. Y para natalizumab tenemos dos opciones, suspenderlo o si las recaídas son severas podemos reiniciarlo. O también hacer una dosis extendida de cada 6 a 8 semanas siempre y cuando esté menor o igual a las 30 semanas de gestación. Para los pacientes que estén con rituximab u ocrelizumab, se necesitará un screening para depresión de células B o pancitopenia. En esta tabla se realizó un estudio de cohorte para comparar los resultados del embarazo y gestacionales en personas con esclerosis múltiple y las que no tenían esta enfermedad, y en realidad se llegó a la conclusión que los efectos son similares. No hubo diferencias significativas entre el parto prematuro, las complicaciones hemorrágicas, placenta previa o preeclampsia, así como en la ruptura de membranas o si tenían algún resultado diferente de oligohidramios, polihidramios o parto prolongado, y tampoco en el bajo peso al nacer, sufrimiento fetal o la calificación del APGAR. En la etapa de la lactancia sabemos que en realidad parece proteger la lactancia para las recaídas posparto temprano, pero hay otros artículos donde comentan que no hay una diferencia entre las mujeres que amamantan y las que no lo hacen con la relación de la frecuencia de recaídas posparto. El tratamiento es similar a una mujer que no está embarazada, ya que las concentraciones en leche materna están por debajo de los límites de detección, aunque una recomendación de buena práctica clínica es que previo a la lactancia deben esperar 2 a 4 horas posterior a cada infusión. Ya sabemos que debido a los beneficios para la madre y para el bebé de la lactancia, debemos apoyar a la mujer con esclerosis múltiple que desee amamantar, aunque a veces a nosotros nos preocupa el regreso de la actividad de la enfermedad. Tenemos varias opciones. Después del parto, iniciar la lactancia sin reanudar la terapia modificadora de la enfermedad, o de 6 a 12 meses posteriores del parto, cuando la leche materna ya no es la principal fuente de nutrición del bebé, reiniciar la terapia modificadora de la enfermedad. O también mantener la lactancia materna con una reanudación temprana de una terapia modificadora de la enfermedad, poco probable que esté presente en cantidades significativas en la leche materna. Recordemos que la actividad de la enfermedad regresa en promedio 2 años posterior al parto. Para el reinicio de la terapia modificadora de la enfermedad, que es una pregunta frecuente, debemos enfocarnos en la probabilidad de transferencia de leche materna o el riesgo materno de recaídas posparto. La verdad es que hacen falta datos de seguridad en relación a la terapia modificadora de la enfermedad y la lactancia, debido a que la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos nos incitan a tomar precauciones. Sin embargo, existen unas tablas de las que nos podemos orientar en la literatura. Por ejemplo, en las moléculas grandes como acetato de glatiramer no se han detectado concentraciones en la leche materna, por lo tanto es compatible con la lactancia. Los anticuerpos monoclonales se han detectado concentraciones mínimas en la leche materna y por lo tanto es probablemente compatible con la lactancia. Las moléculas pequeñas como dimetilfumarato, los moduladores de esfingosino-fosfato, teriflunomida o cladribine, en los animales que se han hecho pruebas se han detectado concentraciones en leche materna y no se han hecho pruebas en humanos, por lo tanto no es compatible con la leche materna. Y además, en la literatura también existen tablas más resumidas que nos indican las directrices de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos en términos de embarazo y lactancia en esclerosis múltiple que podemos ocupar en nuestra práctica clínica. Finalmente, como conclusiones, se recomienda un embarazo planificado y un periodo previo al embarazo libre de recaídas. La esclerosis múltiple no tiene un impacto en la capacidad de las mujeres para concebir ni en el resultado gestacional. El acetato de glatiramer, el interferón, el dimetilfumarato y el natalizumab pueden usarse durante la concepción si son necesarios. Debemos fomentar la lactancia materna exclusiva siempre que sea posible.
y reanudar la terapia modificadora de la enfermedad poco después del parto, especialmente en las terapias de alta eficacia. Se asocia con un riesgo reducido de recaídas postparto. Al final, nosotros nos volvemos en los mejores acompañantes de nuestra paciente embarazada con esclerosis múltiple. Gracias por su atención.